Buenas tardes. ¿Todo bien, doctor? Todo bien. Bueno, eh, Con frío, pero se hace lo que hay que hacer. pero ojalá que este tiempo que dure bastante. La verdad es que con este frío lo que he notado es que hay menos fracturas. La gente no sale tanto, será, se queda más en casa. Entonces, por una parte, he tenido un fin de semana con poco trabajo en comparación a los demás. Y no sé si, bueno, miren, hay una tarea pendiente que hasta ahora la están mandando todos. Eh, Vamos a dar un chancecito de esta tarea para no revisarla ahorita, porque no puedo estar pendiente del teléfono y aquí de la clase, entonces le vamos a dar un chancecito para mañana hasta la 1 de la tarde. Tienen para enviar todo hasta mañana a la 1 de la tarde. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, así les puedo ver más o menos cómo están ahí las inmovilizaciones con los dedos. Bueno, la clase de hoy hemos ido paso a paso, histología, clasificación, diagnóstico, un poco de radiología y hoy ya vamos a ir entrando a los manejos. Prácticamente cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico, entonces ya estamos al manejo. Entonces vamos a dividir esto de los manejos en dos partes. Número uno, el manejo inicial, que más o menos es el que les va a tocar a ustedes como médicos generales. Y la segunda parte que va a ser la clase del miércoles al manejo definitivo. Entonces, vamos a ver nada más como principios de las cosas porque esto es muy extenso y cada fractura tiene como su manejo diferente, cosas diferentes, detalles diferentes. Entonces, vamos a ver como principios, tanto en lo de hoy como en lo, en la que sigue el miércoles. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿La pueden ver la pantalla ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Hasta el momento no sé si tienen alguna pregunta en relación a las clases anteriores, alguna duda, algún comentario, algo que les gustaría que profundizáramos más en una clase en el futuro, porque tenemos bastante tiempo. Entonces, en una próxima clase podríamos profundizar en algo que le llame la atención, algo que tengan duda de las clases anteriores. No sé, estoy disponible para ustedes. Entonces, piénsenlo y me dicen. Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, que llegó el paciente a la emergencia o nos tocó atender en la calle, entonces ya hicimos un diagnóstico o una impresión diagnóstica, vamos a principios de las inmovilizaciones. Yo creo que las inmovilizaciones es algo que quizás siempre en la humanidad se ha hecho. Creo que desde los mayas ya inmovilizaban, hacían férulas con las herramientas que ellos tenían. Entonces, es como, eh, yo creo que cuando alguien tiene un accidente en la calle y mira una deformidad en una extremidad, lo primero que va a hacer alguien que no sea médico es como ponerle una tabla, un cartón, un vendaje. O sea, es algo que a veces se vuelve como un poco de lógica las cosas que hay que hacer. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, nosotros que somos médicos debemos de hacer un trabajo mejor de lo que haría una persona en la calle. Eh, También están los paramédicos, los bomberos, los de la Cruz Roja, que también atienden emergencias y ellos tienen como sus férulas prefabricadas que las colocan
en las extremidades, ¿verdad? Esta clase es una de las cosas más difíciles para mí de hacerlo en línea, en Zoom, porque me parece que es algo que debería ser práctico. Es muy bueno lo que ustedes están haciendo con las férulas que ustedes colocaron, con los yesos, pero por eso es importante que lográramos organizar el taller de yeso, no para aprender en sí cómo colocar los yesos, porque ustedes lo han hecho bastante bien y lo hemos hecho a lo largo de toda la carrera, sino nada más como para afinar pequeños detallitos nada más para que nos queden bien. Entonces, hoy vamos a hacer eso, principios, vamos a hacer principios de las inmovilizaciones. Vamos a usar el mismo mecanismo que hemos venido usando. Cualquier pregunta que tengan, comentario, experiencia, pueden interrumpir perfectamente la clase y lo resolvemos, lo discutimos. Entonces, para iniciar, siempre les traigo los casitos ahí del hospital. Creo que este se los puse la vez pasada. Eh, y un paciente que llegó con deformidad en el brazo izquierdo, dolor después de un trauma. Eh, Vean ustedes esta radiografía. ¿Qué se puede observar aquí en esta radiografía? ¿Cuál sería como el diagnóstico? Una fractura oblicua de tercio medio de húmero izquierdo. Una fractura oblicua podría ser o una fractura con un tercer fragmento, porque aquí se ve un trazo por acá, otro trazo que va por acá atrás, entonces podría ser una fractura con tercer fragmento. Entonces, este paciente, después de un trauma, me parece, es uno de los casos que lleva al hospital, eh, sufre un trauma en el brazo, viene con inestabilidad, movimiento, deformidad. Entonces, ¿cuál sería para ustedes como la evaluación inicial de este paciente? Les llegó así. Creo que tenía como 50 años, femenina más o menos. Entonces se cayó, se golpeó el brazo, llega con un poco de deformidad, inestabilidad, crepitación. Entonces, ¿qué ustedes evaluarían inicialmente en este paciente? Les voy a poner aquí puntos de participación porque participan poco algunos. Una de las cosas sería verificar el pulso, doctor. Exactamente. Pulso, ¿qué más? Verificar Eh, acción nerviosa, señor doctor. Ajá. Con el trazo de fractura ahí en cúbito puede tener alguna alteración nervio cubital, por ejemplo. Nervio cubital. Sí, puede ser. Es otro nervio el que se da más afectado en ese tipo de fractura. Pero hacer un trauma también se puede estabilizar al paciente. Como es un trauma, puede pasar con ABCD también. Exactamente, valorar si hay alguna lesión asociada, si se cayó y se golpeó la cabeza, si se golpeó la muñeca del mismo lado, si se golpeó la costilla, ajá, lesiones asociadas. Más que Ma- todo, ujú, manejo del dolor también. ajá, eso sería Analgesia. como la evaluación, eso sería como el manejo inicial. Ah, Estamos ok. ahorita aquí en la evaluación inicial. Ah, ok. Eh, Pulsos distales, llenado capilar y también evaluación neurológica. Más que el cubital, eh, las fracturas diaficiarias de húmero a veces van acompañadas de una lesión del nervio radial. Eh, ¿Cómo evaluarían ustedes si tiene o no una lesión del nervio radial en esa fractura? Así, rápido, o sea, están en emergencia y...
y quieren hacer una evaluación rápida. Se le manda a movilizar los dedos de la mano para ver ¿Cuál dedo? el pulgar. Que leve. Y la muñeca también, no solo el Ajá, dedo, sino que correcto, la y la muñeca. muñeca. Exactamente. Y si tiene esa fractura y aparte tiene una lesión del nervio radial, ¿cómo se llamaría esa lesión? Es algo que pasa con frecuencia. No es braquiopalmar. No. ¿Cómo? Braquiopalmar no. No. O sea, ¿cómo se llamaría esa lesión que está acompañada de la fractura esa que tuvimos más una lesión de nervio radial? O sea, que tiene la fractura y aparte el paciente no puede extender la muñeca, no puede extender el pulgar. Se los dejo de tarea entonces para Mano el péndula. miércoles. No, tiene un nombre exclusivo. Lo dejamos para el miércoles. Entonces, el diagnóstico, ya ustedes lo dijeron, ¿cuál era? Una fractura oblicua o una fractura con tercer fragmento de tercio medio. El manejo así inicial rápidamente, ¿cuál sería? El que está en emergencia. Manejo del dolor. Manejo del dolor, antiinflamatorios, analgésicos. ¿Qué más? Inmovilización directa de la fractura. Exactamente, inmovilizar. ¿Cómo inmovilizaríamos eso? Esa no es como es como una férula en U. Ajá, una pinza o una férula en U Ajá. o coaptación. Excelente, excelente. Entonces inmovilizamos. ¿Y el manejo definitivo, cuál creen ustedes que sería? Quirúrgico por tercer fragmento. Quirúrgico. Quirúrgico, correcto. Y este es el resultado, este es el que hicimos ahí. Como había otro fragmento, le pusimos un tornillito ahí y le pusimos una placa. Si ustedes se fijan, quedó prácticamente anatómico, ¿verdad? Este fue el resultado final. Ahora Doctor, tenemos ¿y esto. las Dime. reducciones en qué caso se harían? No, en este caso fue una reducción abierta porque le hicimos un abordaje que es un abordaje anterolateral. Nos vamos ahí prácticamente entre el músculo bíceps y el brachiorradial y el braquial, perdón, y entramos ahí, agarramos unas pinzas que son unas pinzas reductoras, reducimos y fijamos y ponemos este material con cuidado de todas las estructuras vasculares y nerviosas que están ahí. Es una reducción abierta. Cerrado esto es bien fácil porque usted solo le pone la inmovilización y así como la misma gravedad hace que se reduzca, entonces se mantiene en su lugar. Este caso, Doctor, eh, una consulta. dígame. Una pregunta. ¿Verdad que cuando se pone el tipo de férula para ese paciente, en comparación a las otras, normalmente se hace más pesada, ¿verdad? Para que haga tracción hacia abajo. Hay un estilo que se usaba o usan algunas personas o se usaba antes que se llama el yeso colgante, que es como que le ponen un peso aquí en el codo, entonces eso como que tracciona hacia abajo y hace como que la misma gravedad y el peso hace que mantengan como reducida la fractura. Es una forma de hacerlo. Yo no lo uso mucho porque al final lo que voy a hacer es operarlo. Entonces, nada más es como la pinza que me dijeron o la férula en U y con eso después a quirófano. Y también hay unas que son prefabricadas, ¿verdad? Que son como de plástico y funcionan bastante bien. Pero sí, algunas personas usan esos yesos colgantes. Yo no los uso mucho, pero no está mal, no está mal. Tenemos esta ahora aquí, accidente de motocicleta, cerrado, no hubo lesión. ¿Cuál sería el diagnóstico? Parece una fractura espiroidea de tibia. ¿De tercio qué? Tercio distal de Aquiles. De tercer distal. Ujú. Excelente, excelente. Si ustedes fijan, tiene el trazo espiroideo y el peroné está íntegro. Entonces otra vez hacemos el mismo ejercicio. ¿Cuál sería como la evaluación inicial con este paciente? Los pulsos pedio y el tibial posterior. So-
Podemos irnos igual como mencionaba la compañera con el ABCD. Si fue en moto, posiblemente tenga otras. Exactamente. Lesiones asociadas. ¿Qué más? Yo creo que en circulación sería muy importante. Si no mal recuerdo, la ATLS mencionaba una pérdida sanguínea de unos 750 ml, creo, o 500 ml por fracturas de tibia. Y la pérdida sanguínea es importante. ¿Qué más? Bueno, como dice el compañero, hay que evaluar el tejido circundante, ver cómo están, bueno, los pulsos y ver cómo está el tejido, ¿cómo se llama? Ver el tono de la piel, si está pálido, la frialdad distal es importante en estos casos. También ver la integridad Exactamente. Sí, de la piel debido a que la tibia queda relativamente bien expuesta a la superficie respecto a la piel, entonces buscar si hay exactamente. algún tipo de fractura expuesta. Eso, esa es la idea, que ustedes siempre no solo vean la radiografía, sino que vean los tejidos blandos, que quizás es más importante que el mismo hueso. Entonces, ustedes sacan su teléfono y le toman las fotos a los tejidos blandos como evidencia. Si hay heridas, si está muy inflamado, por ejemplo, si hay lo que vimos la vez pasada, el riesgo de un síndrome compartimental, si hay flitena, si está morado, todo eso ustedes toman la foto o le hacen un mini video con el teléfono y eso sirve bastante como evidencia y ustedes los va a proteger. El diagnóstico ya lo dieron. ¿Cuál sería el manejo inicial ahí en la emergencia? La inmovilización. Analgesia, inmovilización, Ajá, inmovilización, ¿cómo lo pondrían esa inmovilización? eh, Suropédica. Ajá, suropédica. ¿Qué significa suropédica? No es de que Puede propiamente ser es suro. lo completo que envuelva, Ajá. sino que él solo es la mitad para poder mantener estabilidad y poder evaluar si hay inflamaciones posteriores o cuestiones así. Y ustedes van a inmovilizar dependiendo, ¿verdad? Normalmente como uno de los principios de inmovilización es poner la articulación proximal y la articulación distal. Si ustedes ponen una suropédica, están inmovilizando nada más eh, el tobillo y la proximal no la están inmovilizando. En ese caso, lo lógico sería como una inguinopédica, o sea, desde el glúteo hasta el pie. Pero si el paciente me entendieron ese punto, ¿verdad? O sea, si ponemos la suropédica, solo va a ir desde la rodilla hasta el pie. Si ponemos una inguinopédica, va a ser desde el glúteo hasta el pie. Ahí involucramos rodilla y tobillo. Entonces, ese es uno de los principios. Está bien, así debe de ser. Pero en el caso de que lo vamos a operar rápido y todo, y es la fractura es distal, entonces es válido ponerlo solo suropédico. Si lo vamos a hacer rápido, si lo vamos a tener ahí controlado intrahospitalario. Entonces es válido. Como la fractura es bastante distal y el manejo definitivo, ¿cuál sería? Quirúrgico, sí. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Hacemos un abordaje aquí abajito del polo inferior de la rótula con un iniciador que es como con un punzón, es un iniciador. Hacemos un mini orificio aquí en la tibia proximal. Hacemos una cosa que se llama arrimado, que es como preparar el canal medular y metemos el clavo y después lo fijamos. Este paciente lo hice creo que la semana pasada, me parece, o antepasada, no recuerdo. Y el paciente ya está haciendo ejercicios con la pierna. No puse el video, pero ya el paciente está haciendo ejercicios. Si ustedes se fijan, la fractura ni se nota por acá, ¿verdad? Y este caso es una paciente que también creo que es del viernes, femenina, gordita, se cayó de la moto, llegó con deformidad en el codo, bastante dolor, deformidad y mucha como crepitación, que se escuchaba todo. Ahí
¿Cuál sería el diagnóstico aquí? Una luxación. ¿Estación de qué? Articulación del codo. Ujú. La luxación, ¿ustedes creen que sería anterior o posterior? Anterior. Creo que Anterior. sería anterior. No, es posterior. Es esta, la parte más distal es la que se va hacia atrás y también es desplazamiento acá medial. Por este lado es el medial. Si ustedes se fijan, aquí está el epicóndilo medial y acá está el olecrano, la cabecita del radio. ¿Y cuál sería el manejo de este paciente? Ponemos aquí otra vez. La evaluación inicial, los pulsos otra vez de nuevo. Evaluación neurológica. ¿Cuál creen ustedes que sería? Puede estar cualquiera de los nervios afectados, pero uno de los que podría estar afectados, muy probablemente aquí, ¿cuál creen ustedes que podría ser? Cubital. El cubital pasa exactamente por acá, entonces podría estar lesionado como una neuropraxia del cubital, ¿verdad? Entonces, luxación, manejo inicial, manejo del dolor. ¿Qué otra cosa inicialmente que tendríamos que hacer? Ahí sería una reducción cerrada. Exactamente, en este caso, como es una luxación, eso es una emergencia en ortopedia. Lo más adecuado sería una reducción. Inmovilización Entonces, con yeso posterior. ajá, se reduce, se le pone analgesia, relajante muscular. Lo ideal sería como sedarle, hacerlo en quirófano, pero ustedes saben que en las condiciones de nuestros hospitales a veces no es posible. Y el Doctor, una manejo pregunta. definitivo, dígame, Si no se puede hacer reducción cerrada, siempre hay que inmovilizarlo. si no se puede hacer, Ujú. O sea, por las sí, habilidades, si la claro, persona no la puede hacer, que sí, no esté en el sí, hospital, por lo ideal ejemplo. sería, ujú, lo ideal sería mandar, inmovilizarlo para manejo del dolor, para que no vaya movilizándose en el camino, ¿verdad? Sí, se puede inmovilizar. Así como usted lo encuentra, así en esa posición, solo le da un poquito de como de tracción longitudinal y ahí lo deja. Si no pudiera reducirlo, pero lo ideal es reducirlo. Pero si no pudiera, lo mejor es tenerlo inmovilizado para que no vaya como movilizándose en el traslado. Entonces eso va a ser más doloroso. Y el manejo definitivo, ¿cuál creen ustedes que sería? Entonces sería inmovilización, reposo y Ya analgesia. prácticamente sí, exactamente, podría mantenerlo así inmovilizado, reposo, analgesia, mandarlo, vigilar que no se vaya a incrementar la inflamación, ¿verdad? Los tejidos blandos, porque después de la reducción, evaluar otra vez pulsos, evaluación neurológica, todo de nuevo. Doctor, ¿y cada cuánto se Y recomienda realizar una rayos X a este paciente? bueno, entonces después de la reducción le hacemos los rayos X y después lo Control. podemos hacer control. Sí, lo mandamos a la consulta externa y puede llevar un control nuevo de rayos X a la consulta externa, pero más que todo, aquí sería importante ver cómo los ligamentos colateral medial a veces están rotos. Eh, en ese caso tocaría evaluarlo nuevamente, como así como las pruebas de estabilidad en varo y valgo forzados para ver si hubo alguna lesión de los ligamentos colaterales del codo. Si esos ligamentos estuvieran rotos, entonces probablemente lo más seguro es que también va a ser quirúrgico, una reconstrucción Doctor, de los ligamentos. Dígame. una consulta. En dado caso que los ligamentos solo, bueno, tengan una ruptura parcial, ¿se mandaría a Ujú. rehabilitación o cómo sería el manejo? Hay que darle como, eso es como individualizar cada caso. Hay que darle, si es una parcial y no tiene más del 50%,
podemos valorar cómo están las pruebas de estabilidad del codo y lo podríamos mandar a terapia, pero quizás no tan algo que vaya a comprometer la estabilidad. Y ahí lo vamos evaluando. Pero si no es tan roto, lo podríamos manejar con terapia. Doctor, Sí. en el caso de, digamos que no, porque a veces en el Hospital Santa Teresa no hay ortopedia todos los turnos. Entonces llega Ujú. un pacientito así, con ese tipo de lesión, y uno haga la reducción y pues, y mande un rayos X control y la reducción sea fallida, lo recomendable que Ujú. en ese caso. Me dijo que lo redujo o Sí, no que lo digamos redujo. que no tengamos ortopeda y lo reduzca, digamos un ejemplo, lo Ujú. reduzca yo y quizá, y le mando una rayos X control para ver si la reducción fue bien y que haya sido fallida en ese caso. Si no le quedó. Sí, que no, ajá, correcto, que no haya quedado. Mm. Fíjese que eso, yo en recomendaciones, a veces por cuidarse uno de la espalda, yo considero que hay que reducirlo. Entonces, si no lo redujo, creo que mejor lo más prudente por asuntos médicos legales sería enviarlo a un lugar donde haya ortopeda para que lo puedan reducir. Ah, ok. Y eso a veces, yo sé que uno se mete a problemas en los hospitales, porque nosotros tenemos, más que todos los médicos que atienden emergencias, los fines de semana, cuando no hay ortopedia, los mandan a Tegucigalpa y se los devuelven Sí, exactamente igualito. los devuelven. Tenemos el mismo problema y yo creo que, y ustedes en Santa Teresa creo que les hacen lo mismo a nosotros allá en La Paz, creo que les llegan pacientes de La Paz y ahí nomás se los devuelven exactamente Pero en ese igual. caso, como Entonces, digamos, los fines de semana o los días de noche de turno, en ese ujú. caso, como sabemos que el siguiente día hay ortopeda, mejor lo ingresamos y que lo reduzcan en la mañana. ¿O cómo se puede hacer? Para evitar que lo estén devolviendo de Teus. Fíjese que le voy a dar un buen consejo. Si Ajá, usted tiene confianza con sus ortopedas, mejor pregúntele. ajá, está bien. En este caso no, porque reducirlo, pero en otro caso, mejor pregúntele, porque a veces lo van a regresar, va a ser más difícil, mejor que lo encuentre en la mañana el ortopeda. Entonces, no sé cómo serán los ortopedas ahí en Santa Teresa. En lo particular, en el hospital, a mí algunos médicos me escriben en la noche, si estoy despierto todavía, pues yo les contesto. Está bien. Ah, eh, se me fue el internet un ratito. Vamos a volver a compartir aquí la clase. Ok, regresamos. Esta radiografía es de las que toman ahí de mala calidad. Entonces, en la lateral, si ustedes se fijan, ya está reducida. Esta está al revés. Esta debería estar acá arriba. Pero ya todo está ahí en su lugar. Eh, Otro caso, masculino, 19 años, que le golpearon justamente acá la rodilla cuando jugaba fútbol. Dolorosa la rodilla. Esto que está acá es la rótula. Entonces, le mandan a hacer la radiografía. ¿Y qué observan ustedes ahí?
La rótula está luxada. La rótula está luxada hacia lateral o hacia medial. Sí, hacia medial, Hacia diría lateral. yo. O hacia, no, ajá. Lateral por el peroné. Hacia el lateral. Lateral. Hacia lateral, porque este es el peroné, miren. El peroné está lateral y miren, la Ah, rótula está sí, como se ve por acá. desviada al lado. Como cuando dicen, la rótula, como dicen, ha dejado el grupo. Entonces debería estar acá en el centro y está lateral. Este es un caso, por ejemplo, que es parecido a lo que me comentó la doctora. Ocurrió, este creo que es del sábado o el domingo. O sea, no había ortopedia en el hospital y uno de los médicos generales me llamó y me dijo, mire, pasó esto, tengo esta rótula. Entonces le dije, normalmente le iban a enviar a Tegucigalpa, pero ¿cómo lo van a mandar así luxado? Entonces le dije, mire doctora, lo mejor es que lo reduzca y le digo, solamente le hace como extensión de la pierna y con la mano uno le agarra la patela y la regresa así a su lugar. Y entonces eso sería la evaluación inicial, Doctor, el disculpe, diagnóstico, la evaluación. Dígame. en ese caso no hay Ujú. como una, no sé, ruptura del tendón rotuliano. Más que todo sería el tendón rotuliano, no, más que todo sería de un ligamento patelofemoral que se llama, que va acá medial, ¿verdad? Mm, Más que el tendón rotuliano. Doctor, una Entonces, la consulta. evaluación. En esa imagen, bueno, no sé. En esa imagen veo un poco disminuido lo que es el espacio articular, más que todo del lado lateral. El espacio articular. Ajá, en esa parte. Eh, sí, tiene, es cierto lo que usted me dice, pero quizás es que está un poco rotada la radiografía, no es una AP verdadera. Quizás no se la Ajá. hicieron bien porque no podían colocar al paciente con la pierna estirada por el dolor, porque la patela estaba luxada. Entonces probablemente sea por eso, Mm. porque quizás le hicieron la AP en esta posición que está acá. Es por eso. Entonces, digamos que les pasó el mismo caso. El diagnóstico, la luxación, el manejo inicial que ustedes darían, además de la reducción, ¿qué otra cosa harían? Ya redujeron la rótula, ¿qué más harían ahí? Tal vez inmovilizar para que no vuelva a luxarse. Exactamente. Y no, no solo para que no se vuelva a luxar, sino que para manejo del dolor, las inmovilizaciones ayudan a controlar el edema, controlar la inflamación y el manejo del dolor, porque no está moviendo la articulación, entonces le disminuye el dolor. ¿Qué tipo de inmovilización? ¿De dónde a dónde la pondrían ahí? O sea, tendría que ir desde el glúteo hasta el tobillo, ¿verdad? Sí, desde el glúteo hasta los malleolos. Le pueden dejar el pie libre porque es para mantener la rodilla nada más inmovilizada y le dejan unos 15, 20 grados de flexión y con eso manejan el dolor. Una Y el manejo consulta, definitivo, sí, en relación a lo que mencionaba de inmovilización, hay inmovilizadores, pues ya vienen de marca, por ejemplo, Müller, que son unos, hay exactamente. unos que ya vienen bloqueados. En ese caso, ¿cómo tomaremos la decisión de utilizar uno o el otro en caso de que el paciente, porque también uno habla con ellos, decirle, usted tiene Bloqueados esta me dice luxación, o los ar- articulados. eh, sí, articulados creo que son. Y en ese caso, ¿cómo nosotros tomaríamos la decisión? ¿Cuál es el más conveniente? Hablar con el paciente, pues No, estarle... no, este caso lo importante es dejarlo inmovilizado. Esos que dice usted que son como articulados, que tienen como cuántos grados de flexión se les puede poner y se les puede regular, es como, por ejemplo, cuando usted hace otro tipo de lesión, por ejemplo, hizo una reparación de un ligamento cruzado anterior
y usted quiere ir controlando cuánta deflexión le da o otro tipo de lesión. Entonces, en este caso, como es un manejo de emergencia, usted lo deja fijo, solo ya sea sin movimiento y ahí lo deja fijo, no hay ningún problema, ¿verdad? Gracias, Y el doctor. manejo definitivo, pues si el paciente continúa con más adelante con luxaciones recidivantes, o sea, después de la lesión le sigue luxando la rótula, entonces tendríamos que hacer como una resonancia magnética para ver qué tan avanzada es la lesión y a ver si podemos tomar alguna medida quirúrgica. Y aquí está la proyección. ¿Qué ven ustedes de malo en esta proyección? O de malo en esto. ¿Qué se ve de malo en esta imagen? Ahí vamos a ver quizás dos cosas que están malas ahí. Que la férula está hasta arribita de la rodilla. Exacto, pero está muy corta. O sea, la férula debió quedar más arriba hasta el glúteo y está prácticamente ahí en la rodilla. Esa es una cosa. Y la otra cosa, Como quedó muy separada o no tan tensa, pareciera. quedó estirada. Aquí tendría que estar un poquito como, miren si ustedes se fijan acá el tejido blando, quizás un poquito más, con un poquito más de angulación. Y la radiografía lateral se le hicieron con la pierna estirada, entonces la rótula pareciera que está bien arriba, pero es que la pierna está estirada. Entonces, esta inmovilización está mal puesta, ¿verdad? Está mal puesta. Doctor, y también pareciera que Bien. esa férula no, o sea, solo es como, pareciera, ¿verdad? Según la radiografía, que no cubre la mitad de la pierna, sino que pareciera que solo es un pedacito, Ah, como en esa parte, como que no esta de acá me está, dice la ajá, AP. exacto, como que no está, como que no cubre la totalidad de la parte posterior de la pierna. Exactamente, sí, definitivamente es una mala inmovilización, pero seguramente la doctora que lo atendió ahí, con la misma que le pusieron inicialmente, la misma le volvieron a poner. Entonces, cuiden esos detalles para bienestar de los pacientes. Eh, es mejor hacer las cosas bien, aunque a veces estamos cansados y eso, siempre tratemos de hacer las cosas bien. Antes que todo, como un repaso, o si ustedes tienen claro estos conceptos, que por ejemplo, así en sus propias palabras, ¿cuál sería qué es una fractura? La pérdida de continuidad del hueso. El hueso fragmentado. Como concepto, ¿qué sería? Sería la alteración de la continuidad de un hueso o de ambos, o de varios. Exactamente, ujú. Podría ser una ruptura parcial o total de un hueso causada ya sea por un traumatismo o por esfuerzo, algún esfuerzo repetitivo. No, mire, como concepto nada más es como solución de continuidad o pérdida de la continuidad del tejido óseo, nada más eso es como concepto, nada más. ¿Y un esguince cuál sería? Eso es muy común, el esguince. Todo el mundo dice esguince, esguince. Se dobló el tobillo, tiene un esguince de tobillo. ¿Cuál sería? Una O lesión del así, ligamento. ujú, de los ligamentos. Exactamente, es una lesión de los ligamentos, ¿verdad? Puede ser que se estiró o una ruptura parcial o una ruptura total. La luxación,
Pero recuerden, esto es ligamento. O sea, donde haya ligamentos que están prácticamente en todas las articulaciones, pueden haber esguinces. No solamente en el tobillo, podemos tener esguince de rodilla, eh, esguince en la muñeca, en los deditos de la mano, en todos lados. La luxación, Es como la separación completa del extremo de un hueso, de ambos o de dos una, extremos de la ajá, El una, articulación. pinzamiento de una articulación. exactamente, una pérdida de la congruencia articular, o sea que no es congruente. Eso también, donde hay una articulación, podemos tener una luxación. Obviamente estamos acostumbrados al hombro porque es lo más común, pero en la rodilla podemos tener una luxación de rodilla que son graves. En el tobillo podemos tener luxaciones de tobillo. En la mano podemos tener luxaciones metacarpofalángicas, de codo, como lo vimos anteriormente, entonces en todos lados. Y tendinitis, Una inflamación de Más un El tendón. tendón. tendón, ¿verdad? El tendón es el que conecta. ¿Cuál es la diferencia entre un ligamento y un tendón? Tendón conecta el músculo con el hueso. Exactamente. Y el Ligamento ligamento, hueso con hueso. hueso con hueso. Perfecto. No hay que complicarse mucho en la vida. ¿Y una bursitis? Es la inflamación o irritación de la bolsa sinovial. Una protección inflamada. Exactamente. Y ahí más que todo hay donde hay algunas superficies de contacto, tenemos las bursas, entonces a veces se inflaman. Entonces, vamos aquí a los principios de la reducción cerrada. Aquí es donde les digo yo que vamos a ver como los principios nada más. Eh, Todas las fracturas que están desplazadas deben de reducirse, independientemente de si las vamos a operar o les vamos a dar tratamiento conservador. Siempre tenemos que reducirla por bienestar de los tejidos blandos, para que no haya dolor, para que no se haya tanto edema, para evitar complicaciones. Eso por un lado. Entonces lo reducimos, le damos una tracción longitudinal, corregimos la rotación de la extremidad, etcétera. Las férulas que coloquemos o los yesos, si estamos haciendo algo para ayudarle al paciente, no deben de lesionar. Estos son principios, las partes blandas. Eso quiere decir que algunas férulas en algunas partes tienen mucho contacto. Por ejemplo, si ponemos una férula suropédica donde va el talón, o sea, el calcáneo, el talón, es una superficie de presión. Entonces ahí ponemos como extra, acolchonamos un poquito más, ponemos más guata para no provocar una lesión de las partes blandas con el tratamiento que nosotros estamos dando. Entonces ya vamos a tener doble problema, el tratamiento y, perdón, la fractura y lo que nosotros provocamos. Una pregunta, doctor. Sí, En relación a lo que usted dice, cuando yo estaba buscando algunos, bueno, parte de los principios de reducciones, de inmovilización, mencionaba un signo de ventana, por ejemplo, en, en creo que eran inmovilizaciones suropédicas o inguinopédicas, donde en el talón quedaba pues un hematoma cuando no se habían ujú. alteraciones en la fijación, en la reducción, perdón, y en la inmovilización. ¿Qué cosas se pueden evitar como para decir no quiero que pase eso o no me adelanto a eso? Sí, no, básicamente es como proteger esos lugares donde usted hay más contacto o más presión, entonces acolchonamos más, ponemos como un poquito más de guata en el talón o donde nosotros creemos, como el yeso se va a poner duro, entonces si tenemos una parte que está angulada del yeso, entonces ponemos como un poquito más de acolchonamiento ahí para que no le va a provocar una lesión, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Siempre que vamos a colocar inmovilizaciones o reducciones, hacerlo con analgesia y relajación muscular. Y lo que vamos a hacer cuando no tenemos tanta experiencia para reducir fracturas, entonces lo que hacemos es aplicar una tracción axial, que es algo longitudinal, axial, a lo largo de la extremidad, y vamos a revertir el mecanismo de la lesión. Vamos a ver si aquí
Esto es como un simulador, creo que de, usted aplicó la tracción axial ahí, hizo la flexión, ahí está la fractura. Entonces hace la tracción axial, el mecanismo de la lesión y luego lo reduce. Es como para desengranarlo, ¿verdad? Si solo y después coloca la inmovilización. Si ustedes se fijan, vamos a retroceder aquí un poquito. Y reduce y luego coloca la inmovilización. Eso más que todo, así se usa para la mayoría de los tejidos. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer en una reducción o lo que vamos a corregir? Si usted, así llegan los pacientes muchas veces, y si ustedes se ven aquí, se ven los tejidos blandos, llega como una S esa mano. Entonces, no tenemos tanta experiencia en una reducción, entonces vamos a corregir esto que está acá. La longitud, hay que decir que traccionamos la mano para acá arriba, una tracción axial, la rotación, que no nos quede rotado y perder esta angulación. Lo traccionamos con una buena tracción, esto se reduce, aunque no quede anatómico, porque al final lo vamos a operar, pero lo traccionamos y ya con eso logramos, corregimos esto. Entonces tengan pendiente que esto va a ser como para todos los huesos. Ganar longitud, corregir la rotación y corregir la angulación. Esto es lo que dijo el compañero para que se lo aprendan como con una imagen facilito, ligamento, hueso con hueso y tendón, músculo con hueso. Eso es como se pueden así unir. Doctor, tengo una pregunta. Eh, sí, dígame. Para el manejo del dolor antes de realizar la reducción, ¿qué medicamento recomendaría usted para hacerlo? Me imagino que algo como para sedarlo, ¿verdad? Depende del tipo de... Hay que individualizar cada caso, pienso yo. Si va a ser una... Es que no sé, ustedes no En caso de estuvieron en luxaciones, en el webinar de luxación de hombro. Ajá. Entonces, normalmente la literatura dice que lo mejor es mantenerlo con sedación, pero yo ese día les recomendaba que si usted va a sedar a un paciente, es lo mejor que tenga todas las condiciones para manejar una complicación respiratoria después de esa sedación. Nosotros lo hacemos así con la experiencia, pero si usted va a sedar a un paciente, entonces es mejor que tenga las condiciones. ¿Qué medicamento usar? Eh, Eso ya tendríamos que preguntárselo a un anestesiólogo, pero por ejemplo, nosotros hemos usado diazepam, midazolam, ¿verdad? Para sedarlo, pero si tiene las condiciones para manejar una complicación respiratoria. Lo que pasa es que eso estamos ok. hablando ya de otra especialidad, ¿verdad? Y valorar el paciente, pero cuando es una luxación. Por eso la literatura recomienda que debe ser mejor en quirófano o con un soporte que sea que tenga monitor, que tenga por lo menos un técnico en anestesia o un anestesiólogo para hacer una reducción así si vamos a sedar un paciente. Pero si vamos a hacer una reducción, lo podemos hacer bueno, hay muchas cosas, bloqueos regionales, eh, analgesia local, también un antiinflamatorio o un relajante muscular. Eso depende de las condiciones de la institución donde usted se encuentre, ¿verdad? Un ejemplo de ligamento sería este, que es bastante frecuente en los futbolistas. Conecta el fémur con la tibia. El ligamento cruzado anterior está acá y el ligamento cruzado posterior está acá. Entonces, futbolista que lo golpearon, se cayó, se rotó y probablemente tiene una lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Qué inmovilización sería lo más adecuado si llega la emergencia? O sea, no el tratamiento definitivo, sino que lo vamos a inmovilizar.
Una férula larga, la posterior larga, desde el glúteo hasta el talón. Exactamente, hasta el tobillo. Sí, o sea, ya sea una que ustedes hagan de yeso o una de las que ya existen prefabricadas. Aquí hay otra ejemplo de ligamento. Une prácticamente el huesito. Esta es una muñeca, si ustedes se ven. Esta es la mano, aquí va el antebrazo. Aquí se ve los huesitos del carpo, entonces ese ligamento escafo semilunar conecta el hueso, el escafoides con el semilunar. Es otro ejemplo ahí de ligamento. Y de ejemplo de tendón es el tendón de Aquiles, que ustedes se ven en músculos gastrocnemios lateral y medial, hacen este tendón que se inserta aquí en la tuberosidad del calcáneo. Entonces, músculo con hueso, es ejemplo. Y la bursitis son como estas bolsitas que están ahí, las bursas, que ayudan a que no haya un contacto excesivo ahí, ¿verdad? Que esté rozando el movimiento de los movimientos. Y aquí que tenemos, ¿qué diagnóstico tendríamos aquí? Una luxación anterior de hombro parece izquierdo, Ah, perdón, exactamente, una luxación derecho. glenohumeral. Ujú. O luxación de hombro o luxación glenohumeral anterior. Y acá, ¿cuál sería el manejo de este paciente entonces? Reducción cerrada. Cerrado. Una reducción, ¿verdad? De las maniobras que se utilizan normalmente y después cómo lo inmovilizaríamos para manejo del dolor y eso. Ya venden, ¿verdad? El inmovilizador de hombro. ¿Cuál? Inmovilizador de hombro, que va como amarrado en mariposa para atrás. Allá. No, 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 ese es el 8 dice usted. Ah, Ese no. ese es de clavícula. Eso es para Ese es de, clavícula. Ajá. y el 8 es ahora que tocan ese tema, el 8 es para clavícula. Pero hay un estudio que aparece en el libro Rockwood, donde más o menos, si no recuerdo porque lo leí hace tiempo, hay más o menos unos 200 tipos diferentes de inmovilización para clavícula y exactamente todos consolidaron al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces el 8 no es tan recomendable o importante. Le pueden poner un cabestrillo y va a consolidar igual y va a ser como un más cómodo para el paciente que un 8 ejerce presión sobre las axilas y va a ser un poco incómodo para el paciente. Entonces, para clavícula, suficiente que le pongan un cabestrillo cuando no tiene criterio quirúrgico, o sea, en los niños o que no tenga criterio quirúrgico. Si toca operarlo, pero el 8 no se lo recomiendo. No, es incómodo y al final la tasa de consolidación va a ser exactamente la misma. Acá normalmente lo que se pone es un cabestrillo o un inmovilizador de Belpo, que es una cosa que se pone con velcro. Los venden ya prefabricados eh, en las tiendas de equipos médicos y el brazo se pega como con velcro a una faja que va puesta en la parte abdominal. Y si no tienen eso, entonces ustedes lo pueden hacer como con un cabestrillo y aparte agregarle venda gasa. Esa es una de las formas de lo que lo podrían hacer. ¿Y acá qué diagnóstico tenemos? ¿Qué harían en este caso? ¿Le llega este caso así a la Una emergencia? fractura expuesta con luxación también Una de la fractura muñeca. expuesta, probablemente sea con de arma blanca. Eh, ustedes se fijan, ¿qué harían ustedes en este caso? Les Yo llegó, creo que habría están que meterla a en esta quirófano imagen para así. hacerle una limpieza. Exactamente, pero digamos que está en el manejo inicial, así como están aquí
en la emergencia. Primero, no entrar en pánico, ¿verdad? Y No Maquetar alarmar el dolor tampoco. y manejar el no dolor, lo prepararlo para quirófano. manejar el dolor. eh, entonces lo reducen, le dan un poquito de tracción, doblan la mano, lo reducen, empaquetan para controlar el sangrado y después lo inmovilizan y le ponen el antibiótico. Eso es lo que hay que hacer. Reducirlo, le dan un poquito de tracción, lo empaquetan para controlar el sangrado y ponen el antibiótico y lo preparan para el quirófano. Aparte de eso, le colocan manejo del dolor, exactamente, si es necesario sangre, todo ese manejo. Esa es Doctor, pero el otra, dígame. quirófano, ¿qué le hace? Ah, bueno, está complicado este caso. Inicialmente, como es una lesión bastante compleja, eh, hay unos principios. Primero, salvar la vida, pero digamos que la vida está a salvo, que la hemorragia está controlada. Y segundo, después de salvar la vida, sería salvar la extremidad y después la funcionalidad. Entonces, básicamente sería fijarlo, ya sea como hay una lesión severa de partes blandas, le podríamos poner un fijador externo de muñeca y reparar lo poco que se pueda reparar, pero mantenerlo estable, es como fijarlo nada más por el momento inicial. Y en una cirugía después sería más que todo ir a hacer una cirugía reconstructiva, ya sea a reparar los vasitos que hay ahí. Aquí como está el dedo meñique, entonces seguramente se fue la arteria cubital y probablemente la radial está íntegra porque está al otro lado. Entonces, Entonces, pues a se puede reparar hacer eso. cirugía en conjunto. ¿Cómo en conjunto? Usted con el cirujano, o sea, en un mismo quirófano haciendo todo. Pero en este caso no ocupamos cirujano, ¿verdad? Eh, y No sería fijamos, con apoyo de cirugía plástica, entonces. ¿para qué vamos a ocupar plástica? No lo podemos hacer nosotros. Y, Doctor, pero no hay probabilidad de que pierda toda la mano. y por supuesto, esas probabilidades siempre van a existir, ¿verdad? Este es una fractura, si ustedes se fijan, ¿qué huesito es este que está acá? Esta es la muñeca. ¿Este huesito cuál sería? Digamos que es un paciente que cayó con la mano extendida y viene con dolor en la muñeca. Cafoide, Es una fractura del escafoides. Entonces, evidentemente es quirúrgico. ¿Y cómo inmovilizaríamos una fractura de escafoides? De una vez que hacemos radiografía y que en comprobamos que tiene una fractura de escafoides. Si es conservador o si es quirúrgico, ¿cómo lo inmovilizaríamos? Una férula braquiopalmar. Exactamente, braquiopalmar está bien. O sí, braquiopalmar estaría bien. ¿Se le incluye el pulgar o no se le incluye el pulgar? Con inclusión del pulgar. Es controversial. Algunos dicen que sí, otros dicen que va a consolidar igual. Cualquier cosa sería el gusto de ustedes ahí. Eh, Son principios que debemos de seguir. Recuerden ganar la longitud, la rotación, porque cada hueso lleva como su maniobra de reducción un tantito diferente. Entonces, dentro de los principios, las maniobras de reducción son específicas para cada localización. Eh, Siempre como principio recuerden esto, inmovilizar la articulación proximal y la articulación distal. Y esto muy importante que se llama la estabilización en los tres puntos. Quiere decir que además de poner eh, el yeso, vamos a ejercer una presión en tres puntos donde está la fractura para mantener un poquito
la reducción. ¿La han escuchado eso de los tres yesos? Sí, doctor, ahorita que estaba buscando unos artículos ahí para las inmovilizaciones, mencionaba que se ejercían presión en tres puntos específicos. Por ejemplo, yo hice un yeso braquipalmar y mencionaba que se hacía presión en el extremo distal y proximal en la misma cara. Fuera, por ejemplo, digamos que era el Exactamente. radio. Y en la parte contralateral, o sea, fuera posterior, por ejemplo, antebrazo, se hacía una presión en un punto medio para que las fuerzas se contrarrestaran y hubiera así una fijación, una reducción lo más anatómico posible. Es para mantener la reducción. Entonces es importante eso, que busquen esa información, cómo se hacen. Son como tres puntitos de apoyo, entonces, para mantener la reducción, porque si nosotros colocamos el yeso y lo colocamos flojo, entonces se nos va a desplazar la fractura. Entonces es importante que tengamos esos tres puntitos de apoyo. Dentro de las inmovilizaciones hay una variedad grandísima que ustedes se van a encontrar en todos lados, unas que son más prácticas que otras, de diferentes precios, de diferentes materiales. Por ejemplo, en el donde venden equipos médicos, ¿han visto estas alguna vez? Estas las he visto en México yo. Sí, Eh, Esa, por ejemplo, para una muñeca, esto no es que va a ser el tratamiento definitivo, sino que en la emergencia llega el paciente con la mano deforme, le damos la tracción y le ponemos esto con una venda gasa o con una venda elástica y lo mandamos a rayos X. Ya con eso ya tenemos eh, inmovilizado al paciente por mientras le damos el tratamiento definitivo. Entonces, esto yo se los he dicho muchas veces a los médicos de emergencia del hospital, no han hecho caso, que deberían de tener como un set de inmovilizadores, así para ponérselos temporalmente. Por ejemplo, lleva una fractura de tibia, inmediatamente le ponen uno de estos así, lo amarran y lo mandan a rayos X, ¿verdad? Más fácil que estarle poniendo un yeso. Luego el paciente se opera y se devuelve esto al, al servicio de la emergencia. Recuerden, si ustedes se fijan, tenemos diferentes tipos de materiales. Pueden ser con yeso, pueden ser prefabricadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una inguinopédica porque parece que va desde acá atrás, desde el glúteo, la flexión de la rodilla hasta allá adelante. Esta es una suropédica, desde aquí de la rodilla hasta el pie. Si ustedes se fijan, hay que acolchonar bien donde va a ejercer la presión. Si esto le quedará un poquito más arriba, entonces ya le molestaría al momento de flexionar la rodilla. Y si ustedes se fijan, siempre cuando no lleva las falanges involucradas o los metatarsianos, dejen siempre eh, con que se puedan ver los dedos para estar evaluando ahí el llenado capilar, los pulsos, 90 grados de flexión, ¿verdad? Esta es una forma muy buena de colocar la férula. Eh, Acá, por ejemplo, llegó este paciente a la emergencia con una fractura de extremo distal de radio. Digamos que le vamos a poner inmovilización, pero no le queremos poner un yeso por el edema. Si tenemos un edema muy significativo o que sea importante, no pongamos un yeso cerrado porque podemos correr el riesgo de un síndrome compartimental. Entonces, esta es una manera que yo les he enseñado a algunos médicos ahí en la emergencia, que es una buena manera de inmovilizar un extremo de estar de radio. Ustedes hacen una férula, la miden así, doble, y luego otro compañero o incluso en un atril podemos tener colgado la extremidad y ponemos la férula así como una U o una pinza y colocamos el vendaje. Ustedes se fijan, queda bastante bien y no va a ser síndrome compartimental ni mucha presión porque tiene los lados que están acá, están libres. Entonces es una buena forma. Mantienen la tracción y van colocando ahí la férula. Eso es muy buena para. No sé si alguno de ustedes colocó esto, no he revisado la foto.
Creo que no la colocaron. Esta fue como una fractura de húmero. Es la misma pinza, solo que obviamente sería más grande y iría de esta manera, ¿verdad? Y así podemos movilizar el húmero y nos va bastante bien. Aquí están las dos formas que podemos utilizar, ¿verdad? Un yeso circular que nos puede servir como un tratamiento definitivo si queremos dar eh, tratamiento conservador a ese paciente o una férula de yeso. Dependiendo incluso de la férula de yeso normal, lo podemos utilizar como un tratamiento definitivo. Es de individualizar cada caso, no es como una receta de cocina, pero son las dos formas que podemos hacer, un yeso circular y una férula de yeso. Siempre aquí, ¿verdad? De las técnicas, como les digo y les vuelvo a hacer énfasis, creo que en todas las clases ya han de estar cansados, evitar las complicaciones cutáneas o por presión. Siempre, siempre, siempre cuidemos las partes blandas porque eso va a ser esencial para el tratamiento y la recuperación. Eh, Siempre pongamos un buen almohadillado, distal a proximal, mínimo 2 capas. Cuando vamos a usar el yeso, es recomendable hacer con temperatura ambiente. Si es agua muy caliente, nos puede provocar lesiones por presión, por temperatura, perdón. Tenemos un pequeño video. Ahí, si ustedes se fijan, está manteniendo la tracción. Van a haber muchas formas de hacerlo, muchas formas. Cada quien va a escoger la forma que le gusta. Mantiene la tracción. Con esa tracción está ayudando a la reducción de la fractura. Ahí con ese movimiento está terminando de reducir la fractura del radio distal. Y ya una vez que está reducido, entonces él está colocando ahí un yeso circular. Es bonito que lo dejen, es bueno que lo dejen así liso para que no se vaya a ver después todo feo, ¿verdad? Con esto él está manteniendo la reducción. Vamos ahora a ver si mantiene los puntos de presión. Ahí protejamos siempre con guatas para que no nos vaya, como el yeso se pone después, se endurece, no nos vaya a provocar una lesión de las partes blandas ahí. Bueno, no se miró si hizo la. Entonces, yesos también vamos a encontrar de diferente marca, de diferente calidad. Ahí va a empezar, va a ser importante que conozcamos con cuáles nosotros empezamos a trabajar, vamos a irlos conociendo. Pero acá en el manualito ese de manual de fracturas que les enseñé, hay una recomendación más o menos de ancho que debe llevar. De acuerdo si es el muslo, si es la pierna, si es el brazo, si es el antebrazo, o cuántas capas del yeso se deben de poner en cada extremidad. Eso va a depender de acuerdo al paciente. Hay pacientes que son bastante gordos, por ejemplo, entonces va a tener que ponerle más capas de yeso porque si no va a quebrar la misma férula.
Entonces, eso va a depender de acuerdo al material que ustedes estén utilizando. Entonces, lo aprenden a conocer. Esta es otra, creo que esta es otra manera. Siempre miran así hasta dónde lo van a poner. Miden ahí y después suropédico, por ejemplo. Miden. Esa es una buena posición para poner los yesos suropédicos. Después la guata la colocan así de distal a proximal. Hacen siempre la parte importante, un acolchonado extra ahí donde están los puntos de presión. Y luego, eh, una vez que ya tienen hecha la medida, giran de esa manera. ¿Cuántas capas le van a poner? Dependiendo de la calidad del yeso que ustedes tienen. Pero normalmente puede ser 8 capas para miembro inferior, 8 a 10 capas. Pero inferior es un poco más difícil porque son más grandes las extremidades y más fuertes. Lo introducen en el agua. Algunos yesos uno los puede exprimir, otros no, dependiendo de acuerdo al material que ustedes utilicen. Lo extendemos, él lo exprime un poco. Normalmente, por ejemplo, en mi caso, yo pongo como una capita más de guata encima del yeso para que después no cueste retirarlo. Lo moldean y esta es la manera de que voy a adelantar un poco. Después le pueden poner venda gasa o venda elástica, de acuerdo a lo que ustedes tienen de disponibilidad. Entonces, algunas complicaciones de las inmovilizaciones, pérdida de la reducción. Muchas veces si ponemos una inmovilización mal puesta o que está floja o que no quedó no lo hicimos de la manera adecuada, entonces la reducción que logramos se nos puede perder. La necrosis, síndrome compartimental, lesiones térmicas y la rigidez articular cuando no cuidamos el tiempo de las inmovilizaciones. Son algunas de las complicaciones, deben de haber un montón, como la lesión de partes blandas, ¿verdad? Les recuerdo esta aplicación, se las traigo acá otra vez, eh, porque en esta aplicación también sale no solo quirúrgico, sino que también sale del tratamiento conservador de la fractura. Entonces, descárguenla porque ustedes abren la aplicación desde su computadora o desde su teléfono, entran aquí donde está el, el esqueleto, digamos, tienen una fractura determinada extremidad, buscan el esqueleto, hacen clic donde está la fractura, lo miran, miran la radiografía y buscan exactamente el mismo trazo de la radiografía, lo miran aquí en la aplicación y luego viene, por ejemplo, le va a salir si vamos a tener una fractura de radio distal, entonces y le vamos a dar tratamiento conservador, ahí en la aplicación sale. Estas imágenes son de la aplicación y le va a decir, mire con detalle cómo va a poner el yeso, cuántos ángulos le va a poner de extensión de la muñeca, de dónde a dónde. Solo busca el trazo de fractura, lo compara con la radiografía que usted ya tiene y va a buscar el tratamiento conservador ahí en la aplicación y le va a salir. En una fractura de muñeca, pone esta, por ejemplo. Son imágenes de ahí mismo de la aplicación
Una lesión de codo, por ejemplo, son también imágenes de ahí la aplicación, cómo pone el tipo de inmovilización, cuánto va a poner, si es en neutro, si es en supino, si es en prono, ahí le sale todo. Y por ejemplo, una fractura de húmero, esta es una de las formas que lo puede poner. Esta es otra, son imágenes también de la aplicación. Si tiene lesiones, por ejemplo, de los falanges, cómo inmovilizarlo. Van a haber cantidad de inmovilizadores en el mercado. También puede poner una férula, cuánto va a poner, por ejemplo, de extensión de la muñeca, 30 grados, y de flexión metacarpofalángica, 90 grados. No se tiene que aprender eso de memoria, sino que solo lo buscan en la aplicación y ahí les va a decir, miren, la imagen de cómo lo van a colocar. También existen otro tipo de cosas que seguramente ustedes lo han visto, que son las tracciones, tanto cutáneas o esqueléticas en algunos casos. Tienen sus indicaciones muy específicas, también están en las aplicaciones. Por ejemplo, tenemos una fractura de aquí de fémur distal, entonces le podemos poner una tracción cutánea. Lo tenemos colgado y eso mantiene la longitud. Tienen sus problemas a veces. Si no tenemos todo este tipo de mesa, a veces en los hospitales le amarran unas bolsas de suero, las camas no son las más adecuadas, entonces hay que tomar todos esos elementos en cuenta. No solo es de ir a colgarle una bolsa de sueros al pie, sino que tomar en cuenta a veces la bolsa de suero está pegando como por acá, entonces no está haciendo nada. Entonces valoremos si está indicado poner una tracción o no. Si tienen dudas, pregunten o búsquenlo en la aplicación y, y ya. Dentro de las conclusiones, usemos siempre las herramientas de apoyo que son los manuales, las aplicaciones. Eh, Mejor perder, o no, no perder, sino que ganar unos minutitos revisando una aplicación. Le pegamos una leidita de unos 10 minutos, vamos a aprender algo y vamos a hacer algo que está bien hecho, ¿verdad? Siempre inmovilizar articulación proximal y articulación distal. Siempre valorar los tejidos blandos, proteger los tejidos blandos, que no se nos vayan a hacer flictenas o el edema. Siempre trabajar en equipo, no nos pongamos a poner una inmovilización ahí solos porque se vuelve complicado. Entonces busquemos a un compañero, otro médico, personal de enfermería, y en casos extremos toca el familiar del paciente. Pero siempre trabajemos en equipo, alguien que esté sosteniendo la reducción, alguien que esté poniendo el yeso, alguien que esté preparando las cosas, que tenga las tijeras, la guata. Siempre en equipo, no nos pongamos a hacer las cosas solos porque se nos complica más. Valorar antes y después de la reducción y anotar. Es decir, reducen, valoren los pulsos, valoren la evaluación neurológica, em, todo eso, y anótenlo en el expediente para que no se vayan a complicar, porque muchas veces van a decir, no, pero es que no estaba así, fue después de la reducción, etcétera. Entonces siempre valoren antes y después y anoten, ¿verdad? Esta fue una imagen de la cirugía de hoy. Hicimos una cirugía grande ahí en el hospital, una lesión compleja en el fémur. Este abordaje teníamos abierta toda la pierna. Aquí estamos con el arma de fuego ahí, preparando para disparar. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, yo tengo una ¿Mm? anécdota. Cuente. De las últimas imágenes que colocó de una tracción con peso. Sí, Yo estaba en ortopedia pediátrica en el materno y recuerdo que
nos solicitaron una radiografía control de cómo iba el pacientito. Y pues la camilla no tenía, no tenía rueditas. Y nos tocó moverlo desde ortopedia pediátrica hasta rayos X de la emergencia del hospital escuela. Dejamos rayado todo el piso. Entonces, ese tipo de tracción me acordó a ese momento. Sí, mire, las tracciones, ah, siempre van a haber personas que las siguen utilizando así a lo loco, por así decirlo. Pero lo mejor es revisar en los libros cuáles son las indicaciones específicas que tienen, Ujú, porque tienen indicaciones muy específicas, no es ujú, de usarlas siempre. Entonces, eso lo podrían, como por curiosidad, revisarlo en la literatura, en el Roadbook, por ejemplo, cuándo utilizarlas, cuáles son las indicaciones muy específicas. ok, Eso casi no se usa en la actualidad, sino que más que todo es tratamiento quirúrgico. ok. ¿Otra Muchísimas gracias, doctor. pregunta? Ujú. Bueno, entonces, en relación a la tarea de las inmovilizaciones, le dejamos el plazo de mañana a las 1 de la tarde, va a ser el plazo final. Luego, esto fue como el tratamiento inicial, o sea, llega la emergencia, hacemos los rayos X, manejamos el dolor y movilizamos. Tratamiento inicial, controlamos hemorragia, mantenemos la reducción y movilizamos. Cada quien, mm, lo importante es conocer estos principios, pero cada quien va a tener sus métodos de hacerlo, van a haber cantidad de métodos de hacerlo, cada quien va a ser de acuerdo a la preferencia, o la experiencia que nosotros tengamos. Luego de esta clase, que es como el manejo inicial, la próxima clase va a ser ya el manejo definitivo. Entonces, esta clase está pendiente, creo que les había dicho que era como el 21 que tenemos como la fecha tentativa para hacer el taller el sábado 21. El taller de inmovilizaciones, que sería bueno porque, o sea, ustedes lo pueden hacer. No he puesto atención a las fotos que están enviando porque estábamos acá en la clase, pero alguna que otra ahí he visto y están bien. Y eso es bueno, nada más sería como para afinar algunos detallitos. Y, y despejar alguna duda. No sé si tienen alguna interrogante. Doctor, sábado 21. Sábado 21. Eh, lugar. Estamos pendientes, pero Ah, ok. como creo que la mayoría son de Tegucigalpa, Ujú, sería en Tegucigalpa. ok, está bien. Ujú. Muchísimas gracias. Vamos a apartar la fecha entonces. Aparte, ¿no? Pues, no, se los iba a poner el 14 de febrero, pero como entonces es mejor, si no pueden andar inmovilizados ese día, entonces es mejor el 21. O bueno, puede ser una buena excusa, ¿verdad? Andar inmovilizado ese día para no hacer nada. Sí. No, igual los restaurantes se llenan esa fecha. Mejor hacerlo o la semana antes o la semana después. Podríamos poner como inmovilización el Día del Amor y la Amistad, así no acuden a la cita porque están fracturados, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, interrogante? Doctor, tengo una pregunta. ¿Algún? Dígame. Cuando usted se refería al caso, por ejemplo, que se miraba que casi perdía toda la mano, Ujú. empaquetamiento, ¿con qué tipo de materiales se puede hacer? ¿Y qué tan Con- fijo? o sea, en el manejo inicial nada más. No, usted le pone como compresas, ahí creo que es lo que más absorbe. O gasitas, compresas y le pone el vendaje y con eso lo inmoviliza y con eso se controla la hemorragia. Ah, bueno, perfecto, doctor, gracias. Ujú.
Bueno, entonces, Yo tengo una pregunta. dígame. Es que hace poco acá en Progreso, por mi casa casi, hubo un accidente que un hombre venía en una moto y como que le Ujú, quedó la pierna enganchada en la defensa de un camión y ujú. le arrancó, fue amputación traumática de la pierna, así a nivel de la rodilla. Y se miraba que Sí. los bomberos llegaron y, o sea, agarraron la otra partecita, lo subieron y lo envolvieron así como en venda elástica. Pero es ideal eso porque estaba contaminado, cayó como, él quedó como en un zanjo y la pierna quedó como a media cuadra. Mira, ahí lo importante es, lo que lo va a matar inmediatamente es la hemorragia. Ajá. Entonces, es control de la hemorragia, es empaquetar. Y aparte de eso, como es una amputación de miembro inferior, utilizar el torniquete. Ya venden unos torniquetes, búsquenlos, ya son prefabricados para uso de medicina prehospitalaria, tienen su nombre, pero no lo recuerdo, pero son bastante funcionales. Entonces esos torniquetes se envuelven, se les da la presión y se les anota, incluso traen para anotar la hora de que se lo colocaron. Y entonces empaquetan y colocan el torniquete, controlar la hemorragia y trasladar al paciente. No es de complicarse mucho. Ok, gracias. Pero, ¿qué hicieron los bomberos? ¿Qué dijo? Pues no entendí. Es que se Y ve solo volvieron. en el video y en la foto que ya van Ujú. en la ambulancia que unieron así, trataron como ellos de unir las dos partes y el Ah, el venda otro elástica. pedazo. Sí. No. No, Y digo yo, va a llegar al hospital y cuando le agarren va a salir volando. Un no, no, sepsis. no. Estaba totalmente Y usted amputado. dice que estaba lejos. Y no. O sea, tal vez lo podrían como colocar en algo frío, no directamente en el hielo, pero sí en algo frío, eh, para ver si se podría hacer una microcirugía. ¿Por qué se lleva microcirugía? Pero es muy difícil las probabilidades. Como experiencia propia lo veo muy difícil y peor en los hospitales donde no tenemos las condiciones. Pero de que se lo pongan ahí y que lo envuelvan, habría que buscar esos bomberos para aprendernos esa técnica, a ver. Bueno, entonces finalizamos por hoy. La otra clase va a ser más cosas como también principios de fijación interna. Les voy a dar un poco más o menos de qué están hechos los materiales que nosotros utilizamos, cómo los utilizamos. Eso es muy extenso, entonces les voy a dar como los principios nada más, solo para que ustedes despejen algunas dudas. Si tienen alguna curiosidad ese día, la hacemos acá, la preguntan y sería como unos principios de fijación interna en la otra clase de la fractura, ¿verdad? ¿Listos? Doctor, gracias. Entonces, excelente. Muchas, Cualquier muchas duda Gracias, que gracias, doctor. doctor. tengan, algún tema que les gustaría profundizar, algo que les gustaría aprender, sea de ortopedia, solo me lo hacen saber y lo discutimos aquí, no hay ningún problema. ¿Verdad? Buenas Muchas noches gracias. para todos, descansen y estudien, lean Buenas bastante, noches, que es lo doctor. más importante. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor. Buenas noches.